embargo a la EPS. Jamás ha sido embargada la EPS. El banco, 2 días antes de la intervención, ante los anuncios de intervención, levanta una alerta y se paga. Entonces aquí hay 3 actores: un banco que presta la plata y un banco que se la prepaga anticipadamente. Una junta directiva que autoriza un aval que no es efectivo, que nunca se causó, que no puso en regla los recursos y que lo podía hacer porque lo hace sobre recursos propios. Néstor, ya la Procuraduría lo acaba de decir, las EPS tienen recursos propios. ¿Cuáles? El 10 en el contributivo y el 8 en el subsidiado. ¿Sobre qué? Sobre la UPC. Eso funciona así. Que al presidente no le guste, que el presidente piense que la plata se ha perdido, eso es una infamia y eso es una imputación deshonrosa que hemos pedido que rectifique, pero obviamente él no va a rectificar. ¿La plata dónde está hoy, doctor Negret? La plata está en el Banco Sudameris, que contracreditó la obligación de 221.000 millones de pesos y se prepagó el crédito. ¿Y por qué el presidente Petro y el superintendente de salud dicen que la plata, creo que la expresión que utiliza el presidente, usted me corrige, Ricardo? Sí, señor. Es se refundió. Sí, primero dice se refundieron 221.000 millones de pesos. Sí, pues no se han refundido. El banco que prestó la plata tomó la fiducia y se prepagó la obligación. ¿Por qué se la prepagó? Era una obligación a 10 años de plazo, 3 años muertos, y se la prepagó por los anuncios que generaron un riesgo. Cada uno es dueño de sus miedos. Entonces el banco lanzó una alerta y prepagó la obligación. La plata ni se ha perdido, ni se ha refundido, ni era plata de la salud. Era plata que el Banco Sudameris prestó y que Inversa venía pagando cumplidamente. En la carta que el banco le manda a la EPS y que le notifica el pago, hace referencia no a incumplimientos en el pago de la obligación, sino a las investigaciones y a las alertas que se venían sobre la EPS. Sí, sobre eso quiero preguntarle, doctor Negret, ¿qué tiene que ver en todo lo que ha venido ocurriendo con Cosalud el hecho de que haya aparecido en la palestra la asesoría del muy controvertido Mario Andrés Urán en Cosalud y su presunta tarea de direccionamiento de pagos, en particular a 3 EPS? Mire. A IPS, a Emsanar, a SOS y a SMEDSalud, que pareciera ser el origen de la búsqueda final de intervención de parte del gobierno del presidente Petro. Todas las dificultades que enfrentan las EPS intervenidas que están administradas por el gobierno. Cuando el superintendente saliente encuentra un correo electrónico del señor Urán, a quien no conozco, ya que la Junta Directiva tampoco conoció jamás, porque la Junta Directiva no participa ni en el otorgamiento de los préstamos, ni en la vinculación del personal. Ante eso, el gobierno encuentra que primero dijo que había una desviación de recursos hacia paraísos fiscales y que el intermediario era este señor, a quien no conozco y que usted acaba de describir acertadamente. A raíz de eso es que el señor presidente de la República dice que hay que intervenir con salud. Ante esa declaración, el banco levanta una alerta y se prepaga su obligación. Pero a lo que yo estoy explicando, de lo que me ha traído hoy el doctor Néstor a su programa, de manera generosa, es a que explique qué hizo la Junta. La Junta otorgó un aval, ustedes publicaron el acta de la Junta, los términos en que la Junta lo aprueba, y si ustedes van y buscan el contrato de fiducia, se van a dar cuenta que esa fiducia se compone exclusivamente de recursos propios de la entidad, no de recursos de la salud. Ahí está la imputación injuriosa. Primero, porque la plata no se ha perdido, y segundo, porque jamás destinamos ni autorizamos recursos destinados a la salud para un crédito. Estas entidades son entidades que aseguran, son aseguradoras. Y si el Banco Sudameris aceptó la garantía de Cosalud o el aval, es porque estudió y se dio cuenta que lo podía hacer. Si yo voy al Banco Popular, hoy en Bogotá, a Las Nieves, y le digo que le voy a hipotecar la estatua del sabio Caldas de mi tierra, pues el banco verá si me acepta la garantía o no me la acepta. El banco lo estudia, acá estudió y se dio cuenta que la EPS estaba ofreciendo una garantía idónea. Idónea quiere decir que no es de aquellas que tienen destinación específica. Ese es el error del presidente de la República. Doctor Negret, la plata que se pagó el banco del préstamo, ¿era de la EPS Cosalud o de Inversa, de Cosalud Inversa? La plata que el banco se pagó era el propio desembolso que el banco le hizo a Inversa.
el banco desembolsa 300.000 millones, se van atendiendo, el saldo a la fecha del prepago es 221.000 millones de pesos, pero entonces, si la pregunta es, porque se ha dicho que se ha embargado a la EPS, la EPS no está embargada, la EPS está embargado, el banco no tenía que ir a la EPS porque el banco tenía una fiducia de garantía de administración y pagos constituida en su favor. Por eso, cuando el banco se cobra la plata, ¿esa plata estaba en una cuenta de la fiducia? Estaba en una cuenta sí señor, estaba en una cuenta de la fiducia, no estaba en ninguna cuenta de la EPS, de modo que jamás se puso en riesgo la plata de la salud. ¿Esa cuenta era de Inversa o de la EPS? Esa cuenta era de ese patrimonio fue constituido por la EPS para garantizar los márgenes de solvencia, con un vehículo de inversión que tiene la cooperativa que se llama Inversa, Cosalud Inversa. ¿Y por el hecho de que ahí estuviera la EPS no puede haber un problema, doctor Negret? Pero ¿qué problema va a haber si la EPS puede destinar sus recursos propios a lo que la ley le permite, que es a administrar, a conseguir créditos? Digamos, en lo que señala el presidente, por el hecho de que la EPS reciba dineros públicos. Entiendo muy bien que hay una composición que no es de recursos doctor Negret, hago esta aclaración. La EPS, la plata sí era de la EPS, pero no era de la salud. No del 92% que va para la sino UPC, del 8% sino propio. del 8% al que tiene derecho la EPS para su operación y administración. Sí, señor. Esos son recursos propios consagrados en la ley y así reconocidos recientemente por la Procuraduría, que reaccionó ante un informe de la Contraloría. De modo que ahí la Junta no hizo nada distinto de autorizar una garantía que el banco que evalúa el riesgo y que jurídicamente lo estudia encontró que era idónea. Usted comprenderá, doctor Néstor, que si el banco ve que la EPS está dando en garantía recursos de destinación exclusiva, rechaza la garantía. Entonces, si ustedes van al contrato de fiducia, se van a dar cuenta cómo están integrados los fondos y se dice el 8% de los recursos propios de la entidad. Sí. Doctor Negret, el tema de la salud siempre es muy técnico, pero quisiera que nos explicara por qué Cosalud necesitaba ese crédito para garantizar los márgenes de solvencia. Ustedes saben que a los oyentes. Sí, señor. Ustedes saben que después de la pandemia hubo una crisis financiera en todas las EPS, que una crisis de ingresos, y eso aunado a unos no pagos reiterados de presupuestos máximos, a unas demoras por parte del gobierno, no de este, sino de muchos anteriores, en girar los recursos oportunamente, pues la entidad tiene que seguir funcionando y tiene que acudir al crédito. Es que no se puede estigmatizar el crédito como un mecanismo empresarial de acción. El médico es un acompañante necesario en la gestión financiera. Entonces se necesita ese recurso porque hay unos márgenes obligatorios, regulatorios de liquidez y de solvencia, y por eso se consiguió la plata y se colocó en una fiducia para cumplir con eso. Doctor. Y si no hubiera habido esas alertas, el crédito se seguiría atendiendo, pero para efectos de la garantía nunca se utilizó, nunca fue efectiva, nunca se ha embargado a la EPS, porque es que además son inembargables esos recursos. Sí. Doctor Negret, la cooperativa que posee la propiedad sobre esta EPS, sobre Cosalud, ¿cómo se llama? Se llama Cooperativa Cosalud. Cooperativa Cosalud. Y esa cooperativa Cosalud, ¿qué tiene diferente a la EPS Cosalud? Tiene varias clínicas, no recuerdo el número, pues son 4 o 5 clínicas propias. Tiene Inversa, tiene la EPS, y eso tiene un gobierno corporativo propio, independiente de la junta directiva de la EPS. La EPS tiene una junta directiva y un gobierno corporativo cumpliendo las resoluciones de la superintendencia financiera, aprobada toda esta conversión empresarial por la misma superintendencia de salud. ¿Y quién maneja la cooperativa Cosalud? No tengo presente el nombre del pero usted me dijo al comienzo en la primera pregunta
que le pregunté quién lo invitó a usted a ser parte. Jaime González me invitó a mí. Jaime González, el presidente, no propietario, no. Presidente. La propiedad es cooperativa. No, claro, aquí no hay un propietario. El gerente tiene un sistema de administración diferente. Sí, señor. Su nombre lo indica. Jaime González. Y le puedo preguntar, ¿quién es Jaime González? Jaime González es un odontólogo especialista en el tema de salud, que ha estado 30 años vinculado a esto y tomó una cooperativa muy pequeña y la transformó en la cooperativa, en la EPS más grande del régimen subsidiado. Son 3,5 millones de afiliados, con presencia muy fuerte en como usted lo decía al principio, doctor Néstor, en la costa atlántica, pero también en el Valle y en Antioquia. Es un trabajador pues de la salud. Yo no lo conocía antes y lo he conocido en la junta directiva. Tienen clínicas, tienen EPS. Tienen clínicas. ¿Qué más tienen? Tienen EPS, tiene clínica, tiene Inversa, que es un vehículo para buscar inversiones que apuntalen la operación de la EPS y las demás compañías. Eso es lo que yo tengo presente que tienen en este momento. Y si funcionaba bien, doctor Negret, ¿por qué los intervinieron? Bueno, esa facultad de intervención es una facultad que el gobierno viene ejerciendo desde hace mucho tiempo. Hoy el gobierno tiene intervenidas las que representan las EPS que representan o que tienen a su cuidado el 50% de la población. La nueva EPS, usted sabe, es una de las 10 más grandes empresas del país y está intervenida. No sé, el gobierno piensa que es un buen administrador e interviene la empresa fundamentalmente a raíz de ese informe. Lo que desata la intervención, creo yo, es el informe en que aparece el señor Urán utilizando abusivamente un correo de la EPS Cosalud, y de ahí se desprende todo lo demás. Y obviamente hoy, esta mañana, el presidente Gustavo Petro está trinando otra vez sobre el señor Urán, que es el fantasma que aparece detrás de muchas cosas del sistema de salud en Colombia. Sí, por eso, y sobre eso quiero preguntarle, doctor Negret. Pero ese fantasma no va a aparecer en Cosalud. Ese fantasma les aparece, es a raíz de las intervenciones múltiples que se han hecho en los últimos 3 años. Ese fantasma se está apareciendo, es en las del sur de Colombia, Asmedsalud, Emsanar y otras varias. Pero Mario Andrés Urán se presenta y utiliza un correo de Cosalud. Ustedes le preguntaron al doctor Jaime González, le pidieron explicaciones desde la Junta por qué Mario Andrés Urán estaba utilizando el nombre de Cosalud para favorecer o direccionar pagos a IPS. No solamente le preguntamos por el señor, sino que el día que apareció la noticia, la Junta, que no se mete en los temas administrativos, le exigió que el señor fuera desvinculado inmediatamente de la EPS. La Junta no sabía que el señor estaba vinculado ni qué hacía en la EPS, pero se le pidió ese día, a raíz de la información de prensa que obtuvimos, que fuera desvinculado de manera inmediata, y ahí se procedió. El señor se desvinculó de la EPS. ¿Desvinculó de qué? ¿Qué cargo tenía él? ¿O qué tenía una asesoría, creo que con la alta gerencia, para unos planes estratégicos que yo desconozco de qué materia, pero la Junta enfáticamente pidió su desvinculación y jamás recibió ningún reporte del mencionado señor Urán. Sí, este señor Urán supuestamente que estaba favoreciendo pagos a ciertas IPS. ¿Eran esas IPS las 5 clínicas que hacen parte de esta gran cooperativa Cosalud? Ninguna. Ahí no aparece ninguna información sobre pagos a EPS de Cosalud. Eso lo que he venido conociendo en los medios eran informaciones fundamentalmente sobre las intervenidas en el suroccidente de Colombia. Ahora, como usted dice, sí, el presidente está con eso, pero también ahora está en un esfuerzo grandísimo de genealogía y ya vamos con Pegasus, de manera pues que ese tema de la rectificación está un poco demorado. Sí. A propósito de genealogía, pues ese es mi último tema para esta entrevista, doctor Negret. ¿Usted es el mayor de los hermanos Negret? Sí, señor. No, tengo una hermana mayor. ¿Una hermana mayor? Sí, señor. Sí. Y usted sabe por qué se lo pregunto. El presidente Petro está diciendo, Rafael Santos, que está en la Junta Directiva, que es compañero suyo allí de Junta, es hermano de Pacho Santos. Jaime Pastrana es hermano de Andrés Pastrana. Y César Negret dice, es hermano de Carlos Negret.
Es correcto. Y yo me siento absolutamente orgulloso del hermano que tengo, donde ha estado hecho una labor muy destacable, y lamento que lo vinculen injustamente a un tema en el que no tiene nada que ver, pero pues los hermanos son los hermanos y yo a los míos los adoro. Pero ¿usted encuentra alguna relación, alguna explicación? ¿La EPS tiene alguna afinidad política? ¿Ustedes están allí por uribistas, como dice el presidente Petro? Ninguna. Yo quiero decirle que yo tengo un profundo respeto por todos aquellos que han ejercido la presidencia de la República, porque llegar allá es un honor muy alto. Pero de los pocos congresistas que votamos en contra, modificar la Constitución para la reelección, fui yo. Y tengo un gran aprecio por el presidente Uribe, por lo expresidente. Usted sabe muy bien que trabajé en el gobierno del presidente Gaviria, y yo lo que soy es un liberal independiente que trato de ejercer la profesión de abogado desde que me desvinculé de la actividad política. Sí. ¿Y ustedes hablan en la Junta Directiva de política? ¿Tienen alguna relación diferente a la Junta Directiva? Jamás. El doctor Jaime Pastrana es un médico extraordinario que estuvo vinculado en Cartagena, y solo hace sus aportes en los temas de salud. Y Rafael Santos pues no requiere presentaciones, director del Tiempo, un hombre de una gran ecuanimidad que tiene unos aportes importantes a la Junta, pero nunca nos involucramos ni participamos en eventos de naturaleza política de ninguna índole. No sé por qué el presidente nos enlaza en ese último trino genealógico que terminamos hasta cercanos a Pegasus. Sí, yo no entiendo. La verdad es que yo quedé sorprendido porque el presidente dice que son uribistas, como si eso fuera ya en sí mismo un delito, pero mete en la misma bolsa a personas que yo sé que son de condiciones políticas muy diferentes por una razón en la forma de pensar del presidente, y es que Jaime Pastrana efectivamente es médico, pero es hermano de Andrés Pastrana. Y usted tiene unos hermanos, usted es hermano de, sí, correcto, de Felipe y de Carlos, y entonces, bueno, en fin, el presidente... Pero el presidente nos mete allí, y yo creo que nos diga que seamos uribistas, en el caso mío, a mí no me afecta, porque tengo un gran respeto y un gran aprecio por el legado del presidente Uribe y por el legado de quienes han sido presidentes de Colombia, que hay que respetar esa tendencia, esa política a denigrar de los antecesores en los cargos. Realmente le hace mucho daño al país. Estoy seguro que todos los que han ejercido la presidencia de Colombia han llegado ahí con el deseo sano de acertar, de echar para adelante, no de endilgarle responsabilidades hacia atrás, que es lo sencillo. Yo creo que eso es lamentable lo que está ocurriendo. César Negrete es miembro de la Junta Directiva de Cosalud. Le agradezco estos minutos, doctor Negrete, y le agradezco la explicación. Gracias por tenerme en su programa, Néstor, y lo felicito por los índices de audiencia. Muy agradecido por tenerme, gracias. Y a todos ustedes. Mañanas Blue, esta mañana, con la denuncia del presidente Petro, ya les voy a contar el mensaje que está poniendo en este momento. Estás escuchando Blue Radio. El inicio de la Navidad en Colombia estuvo marcado por el terrorismo, la barbarie que vienen ejerciendo los grupos que dicen querer la paz total, de la que tanto habla el presidente Gustavo Petro. El primer acto fue de Néstor Gregorio Vera, conocido en el mundo criminal como Iván Mordisco, que es el jefe del Estado Mayor Central de las FARC, que hizo detonar una motobomba en el municipio de Jamundí. Esta vez las víctimas son 14 personas, entre ellos 7 policías heridos, 2 de ellos de gravedad por el explosivo que fue activado en el sector conocido como Las Piñas, en zona urbana de este municipio y a escasos kilómetros de Cali, donde al parecer murió el terrorista que abandonó la motocicleta bomba. Las siguientes fueron naturalmente horas de pánico y paranoia por cuenta de la disidencia, porque su terrorismo hizo cerrar ayer por seguridad la vía panamericana en ambos sentidos durante varios minutos, hasta que se descartó la presencia de más explosivos.
La pelea que casó el presidente Gustavo Petro al contraatacar a la junta directiva de la EPS Cosalud, que tiene más de 3.200.000 pacientes, luego de que le pidieran retractarse de sus declaraciones por el posible caso de corrupción donde se habrían perdido 221.000 millones de pesos, se da justo cuando su ambiciosa reforma a la salud, que busca precisamente cambiar la vocación de aseguradoras de las EPS y que sea el gobierno el que directamente maneje la gran chequera de salud, está en vilo en el Congreso de la República. Esta semana finaliza el periodo legislativo y todavía no se ha podido discutir la reforma a la salud. Sin embargo, hay quienes dicen que si se incluye la reforma dentro de las sesiones extraordinarias que se realizarían del 16 al 20 de diciembre, se podría avanzar para que se cumpla el objetivo del gobierno, que es terminar el semestre con la mitad del trámite de esta propuesta. Han sido 2 semanas en las que, por desacuerdos dentro de la mesa directiva, no se ha podido avanzar en la discusión porque no ha habido un consenso para incluir el proyecto dentro del orden del día. Sin embargo, ya todo está listo para que hoy se discuta la iniciativa en la plenaria de la Cámara de Representantes. Y el mensaje del presidente viene con preguntas, es respondiendo a la información de Blue Radio. Dice el presidente Gustavo Petro, si la autorización del préstamo la firmó la Junta Directiva de Cosalud, ¿por qué hablan de calumnia e injuria por parte del presidente? Porque él está endilgándoles delitos, ¿no?, a la Junta Directiva. Cuando dice que se perdieron 221.000 millones de pesos, pues está hablando de un hecho que raya el Código Penal. Sí, la versión de esta mañana es un poquito diferente, sí, porque no se perdió un peso. Tendrá que determinarlo la justicia, por supuesto, ¿no? No se perdió un peso. Lo que pasa es que el presidente no es el fiscal. El préstamo fue con plata no de la unidad de pago por capitación, sino con el 8%, que es la ganancia o la plata de administración de esa plata pública. Pregunta el presidente. Sí, pero Petro. ¿Qué pregunta el presidente Petro? Se repite la historia de mi denuncia sobre la existencia del software Pegasus y el pago de 11 millones de dólares en el club de la policía. Yo no sabía que el pago había sido en el club de la policía. No fue en el club de la policía, el presidente se equivoca. Según su propia información, fue en el hangar de la policía antinarcóticos en el aeropuerto El Dorado. Ya vamos en que fue en el club de la policía. La Junta Directiva dice Otra cosa es que los israelíes, 2 de ellos se hospedaron en ese club, es diferente. Pero la plata, según la propia investigación lo que dice revelan, es en el hangar de antinarcóticos pero de la policía. no nos metamos en Pegasus, Héctor, porque nos salimos del tema. Pero si usted le quiere responder al presidente, dígale sí, se repite porque son 2 denuncias que tienen algo en común. No hay pruebas. La Junta Directiva, dice el presidente de la EPS privada Cosalud, donde está el hermano del presidente Pastrana y cuñado de la senadora Paloma Valencia. Bueno, no, pero en ambos casos hay pruebas, ¿no? La verdad no es que no. No, el presidente Petro acusa, no nos vamos a meter en Pegasus, pero el presidente Petro acusa de chuzadas y de ello no hay prueba. No, lo de Pegasus. No, pero el presidente Petro acusa de que Pegasus se metió una hizo una operación grande que hoy la fiscalía incluso tiene muchas dudas de que haya existido un delito. Héctor, pero es una operación que tiene todavía, que le faltan todavía respuestas. Le suplico que no nos metamos en Pegasus porque el tema no es Pegasus. Siquiera hablamos de Pegasus. No quiero. No me quiero meter allá. No es Pegasus. También le tengo información de Pegasus. No es Pegasus. El tema es salud esta mañana. Por las denuncias, el presidente Petro está denunciando un gran fraude. Claro, es que no hubo fraude, la plata no se perdió. Pero es que más allá de la calificación, lo cierto es que sí hay una operación que hay que explicar y que no es tan fácil explicar, como quedó claro con las respuestas del doctor Negret. El doctor Negret pues lo hizo con toda la capacidad pedagógica posible y la verdad es que no queda claro. A mí sí me pareció quién muy era claro. La plata, dónde estaba la plata, pero, Héctor, para qué era la plata, qué tanto. Héctor, la plata no se perdió, ¿cierto? Primero, no la se plata pagó, no se prepagó el crédito, eso no se sabe. Ejerció el aval. No, es que no se sabe porque el presidente pide una investigación, pero él está de una vez diciendo cuál es el veredicto de la investigación de antemano. Yo creo que no se trata de controvertir al presidente o no, pues independientemente de lo que diga el presidente. Pero independientemente de lo que diga el presidente, los colombianos tenemos derecho a saber cómo se administra la plata de la salud. Por eso hay que esperar la investigación. Porque es que siempre lo convertimos en una discusión contra el presidente y no importa. El hecho es que efectivamente,
como lo describió el doctor Negret, pues hay una operación que vincula recursos de la salud en un entramado que es difícil de explicar. Arranquemos primero, los créditos son completamente legales. El entramado se llama cooperativismo, lo que usted llama entramado, ¿cierto? No, porque no necesariamente tiene una cooperativa, no necesariamente tiene que tener otras inversiones en no sé dónde. Es ilegal. No necesariamente. Eso no sabemos. Es que yo no sé por qué exoneramos a la gente sin que se entienda siquiera cómo es el procedimiento. Tampoco hay derecho a inculparlos. Hay derecho a preguntar. Héctor, perdóneme. La cooperativa, no. El presidente no preguntó. El presidente dijo que eran culpables. Es que mi controversia no es con el presidente. Héctor, ¿la cooperativa Cosalud es una empresa legal en Colombia? Hasta ayer. Claro, legal, y además era muy fuerte y muy importante. La cooperativa Cosalud era de las EPS más solventes y más importantes que había en Colombia. Las EPS de la misma cooperativa Cosalud son empresas legales en Colombia con autorizaciones de carácter legal. ¿O estamos hablando de...? Sí, claro que sí. ¿Tiene algún dinero oscuro, algo ilícito en su operación? Hacen parte del sistema general de seguridad social en salud, y se sabe que las IPS son las prestadoras y las GPS las aseguradoras. Es que comienzo a oír hablar de entramados, Néstor, como si fueran de corrupción, como si esto fuera un claro, entramado es que hay una trama, quiere decir que hay unos hilos que se entrelazan y que uno pues no le queda tan fácil entender un grupo cómo se entrelazan. Dedicado a temas de salud que tiene EPS y tiene IPS. Hasta ahí estamos de acuerdo. Claro. Ahí hay un tema de los que la reforma a la salud ha querido afrontar, que es eso que llaman la integración vertical, ¿no? Para evitar justamente eso que yo llamo entramado, Héctor, que no necesariamente es ilegal. Hay entramados legales, por supuesto. De acuerdo. Ahora, esto se parece en el tema de que es cooperativo Néstor, un poquito a lo de Palacino, ¿cómo se llamaba? Salud Cop en la época Palacino. También era cooperativa, y también descubrieron que tenía integración vertical, que en ese momento no era legal. Hay un porcentaje que es legal de integración vertical. Claro, hay un porcentaje de contratación legal. Exacto. Hay un porcentaje que es legal. Pero mire, Néstor, yo creo que el doctor Negret ha explicado, con su punto de vista, por supuesto, algo que me parecía una operación financiera del siguiente corte. El banco puso una plata, 300.000 millones, la cooperativa Cosalud dijo: yo respaldo ese préstamo que usted le hizo en una fiducia a coinversa y yo lo respaldo con el 8% que me toca, y fueron pagando. Cuando se anunció la intervención, esa plata ya se había bajado de 300.000 a 221.000 millones, que era plata en el fondo del mismo banco. Y el banco dice: ¿sabe qué? Cierro la fiducia y me voy con mi platica. Eso es lo que le entendí al doctor Negret. Así fue, pero por supuesto todo eso tiene que aclararlo la Fiscalía y todas las instituciones a las que corresponde hacer la vigilancia y el juicio definitivo sobre eso. Pero más allá de la operación financiera y eso que acabo yo de explicar, aquí lo que el presidente está montando es un relato de decir: cogí a los oligarcas robando, cogí a los Pastrana, al cuñado de Paloma, al hermano de fulano, los cogí robando a la oligarquía. Es decir, encontré los Olmedos del otro lado. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que está montando, de una manera que me parece a mí bastante arbitraria, porque todo esto tiene que decirlo, es una autoridad judicial. Yo creo que el presidente podía sacar un mensaje que dijera: llamo a la Fiscalía a investigar esto porque me parece que esto no está claro. Divinamente lo puede hacer, pero usted ya diciendo que es la oligarquía robándose la plata a la salud de una manera y un poquito, digamos, arbitraria y autoritaria y un poco superficial. Y yo no estoy por defender aquí a la oligarquía ni a las familias tradicionales del país, pero es que lo que pasa es que hay una cosa. ¿Se acuerda el famoso poema de Bertolt Brecht? ¿Cuál de todos? Primero vinieron por nosotros y yo no dije nada. Después vinieron por otros. Entonces, pasado mañana sale a decir: Héctor Riveros y Aurelio Suárez comían de la plata que de la salud le pagaba de publicidad a Blue Radio y no sé qué, y Héctor es hermano de fulano y Aurelio es primo de no sé quién y tío de no sé qué fulana, y eso no podemos permitirlo en el país.
Eso porque arrancan arriba. ¿Y dónde terminan? ¿En dónde termina la escalera? Dígame a ver. Entonces un presidente señalando, acusando, con información que no viene de expedientes y descalificando personas. Ya lo había dicho el otro día. Con la plata de la salud le pagaron a los trabajadores del tiempo. Ya lo había dicho el otro día. Y esto se sigue permitiendo en el país. Yo creo que a eso hay que cerrarle la puerta, independiente de lo que haya pasado en ¿Sabe qué es lo que pasa? No estamos de acuerdo que aquí no se debe hacer En las redes sociales, si usted se asoma, y seguramente se han asomado el fin de semana, le copian al presidente Petro. Entonces ya hay carteles, como si estos fueran los jefes mafiosos, ¿no? Hermano de Pastrana. Claro, hermano de fulanito de tal, pero hermano de Pacho Santos. Pero más allá de los apellidos, el tema es que lo que nos explica el miembro de Junta que acaba de darnos la entrevista, el doctor Negret, es que la plata no se perdió, que la plata no era de la salud, sino del porcentaje de administración, que la EPS no está embargada. Y ese es un lado de la historia que es muy valioso para entender la realidad. Entonces, mi preocupación es pero hay que escuchar los dos lados de la historia. Claro, pero uno no pide investigaciones para condenar de antemano. Uno pide investigaciones y respeta la investigación y oye las versiones y no de antemano empieza a decir que se robaron la plata, como lo dice el presidente en los trinos. Estamos de acuerdo que no hay evidencia de que hubo algo indebido, pero tampoco podemos pasar de un momento a otro a exculpar cualquier posible irregularidad. Miren que es que cuando hablamos, ¿qué es lo que de verdad Ernesto, hay de fondo? Nadie está exculpando. ¿Qué irregularidad? Se utilizó la plata. ¿Qué posible irregularidad pudiera existir? Y lo dejo así en conjuntivo, lo dejo en algo hipotético, que es lo que se debe investigar. Que como en cualquier empresa hay unidad de caja, cuando él nos habla del 8%, es que lo utilizamos del 8%. Bueno, ¿cómo sabemos que ese 8% era esa reserva y esa capacidad? Y no simplemente que en la unidad de caja simplemente se estaban desfinanciando servicios de salud para poder hacer una operación financiera. No estoy sugiriendo que lo estén haciendo, pero eso es lo que hay que investigar. Entonces así como no, me parece que es una equivocación del presidente por precipitarse. De salud. Autorizadas no. De este gobierno. No, que él nos habló que tuvo conocimiento la superintendencia, no que fue autorizada. ¿Y usted cree entonces, que tuvo así como no podemos y no dijeron nada, ¿qué quiere decir? No, es que una cosa es que la superintendencia o el superintendente esté informado y otra que está autorizado, son procedimientos distintos, pero mire, Néstor, para no entrar en ese detalle administrativo, uno autoriza lo que tiene competencia para autorizar. Aquí lo que hay de fondo es un error saltar a culpar y decir que se robaron la plata, pero también ser tan acelerados a exculparlos. Lo que sí queda claro en medio de todo esto, y es lo más lamentable, pero es que el gobierno solo me pierdo una cosa. No hay un interés. ¿Exculparlos de qué? Si es que no se ha perdido un peso. Exculparlos de que pudo haber una irregularidad. Pero dejemos que se revise que no ha habido ningún tipo de integración vertical. Investigación. No anticiparse a condenar y decir se la robaron. Es que esas palabras se la robaron, la utiliza el presidente en sus trinos. Lo que queda claro, y eso sí me parece muy lamentable, es que el presidente no está interesado en resolver los problemas de la salud, sino en construir relatos para explicar por qué la salud es un desastre. Y el relato en este caso que él ha tratado de construir desde la campaña es que los ricos, la plata de la salud, que es una plata pública, se lo roban los ricos. Y eso ha pasado. Saludcop lo mencionamos acá en el debate y por supuesto que ha habido casos donde eso ocurre. Pero entonces por esa misma vía, EPS serias como Sanitas, Compensar, Sura y muchas otras están pagando los platos rotos porque el Estado las está asfixiando. Porque, insisto, el gobierno no está preocupado en ver cómo le llegan los medicamentos a los pacientes, cómo se aceleran los tiempos de entrega rápida o de acelerar las citas, de asignación de sino está es dedicado a ver cómo construye un relato para justificar por qué no está funcionando la salud. Todos han empeorado. Todas las EPS intervenidas, y con esto concluyo en esto, han empeorado. Han empeorado, justamente. Entonces, todas las EPS intervenidas que uno supondría, bueno, las intervienen es porque van a hacerlo mejor, todas, sin excepción, han visto un deterioro. Nueva EPS, sean Sanitas, todas han visto un deterioro en el tiempo de respuesta, en peticiones, quejas y reclamos, en la entrega de los medicamentos, y eso es lo que es realmente, lo que el ciudadano debería reclamar realmente es, no me echen un cuento de quién tiene la culpa, no, resuélvame el problema, y después que la justicia determine quién tiene la culpa y lo meta preso, si es el caso, pero resuélvame el problema, y eso es lo que no está pasando. Es la famosa profecía autocumplida, ¿no? Del shu, que es esto va a pasar, pero yo también hago algo para que pase, y es lo que hemos visto con las EPS intervenidas, y lo que me parece que está pasando en este caso
puntual que venimos hablando con el Banco Sudamericano y Cosalud, que efectivamente a mí lo que me queda claro es que el banco, al ver que el gobierno empieza a anunciar y que hay rumores y que hay runrunes de que la va a intervenir, se saca la plata, lo que haría cualquier banco de Colombia en cualquier caso, no solamente que tenga que ver con eso. Y ahí está la garantía, ahí están los 221.000 millones de pesos, esa plata está ya en manos del banco. Supongamos que todo sea así, yo creo que es digamos, así. Digamos que entonces no hay dineros embolatados ni hay corrupción. Pero entonces la plata estaba ahí de adorno, estaba solo por mantener un saldo. No, la plata tenía una, la plata, no, la plata tenía, cuando le pidieron cuando le pidieron plata prestada al banco, se la pidieron por una razón, porque la necesitaba la empresa, y la necesitaba la EPS, no la empresa que recibió el crédito, que ya ahí empieza, digamos, una cosita que genera ruido. Los márgenes de solvencia. El que necesita la plata es la EPS, y sin embargo el préstamo lo hace otra empresa, que es un poquito raro, pero bueno, digamos está bien. Ahora lo hace para un objetivo. ¿Cuál? Pues cumplir los márgenes de solvencia, eso que llaman las reservas técnicas, lo que fuera. Eso quiere decir que cuando el banco recogió la plata que había prestado, la EPS quedó al menos en el problema de que no estaba garantizando la reserva técnica o el margen de solvencia, porque el margen de solvencia estaba garantizado o estaba cumplido con una plata que no era de la EPS. Pero y no la lo sabemos. Prueba que no era de la prueba que no era de la EPS es que el banco la recogió porque era de él. Pero entonces, venían pagando claro la que deuda. Sí lo sabemos. Al fin sabemos o no sabemos. Claro que sí sabemos. No sabemos si en ese momento, porque es que los flujos financieros no era de la EPS a punto tal eso que no se ha determinado. Eso no se ha determinado, Héctor. Que eso el no dueño, a punto tal que el dueño la recogió cuando la sintió en riesgo, la recogió. Eso quiere decir que al menos Cosalud, es distinto. Al menos Cosalud estaba, mira, Néstor, estaba pasando porque la intervino el gobierno. Claro. O sea, pero es una operación lícita, completamente lícita. Pero eso decir que eso es corrupto. ¿Cuál es el ilícito acá, Héctor? ¿Cuál es el ilícito acá demostrado? Hay al menos un problema. Hay al menos un problema. Hay al menos un problema. Al menos un problema, que es que era ficticia la solvencia, porque estaba hecha con plata que no era de ella. La reserva técnica estaba cubierta con platas que eran ajenas y las reservas técnicas se cubren con platas propias. El crédito lo habían pedido ellos. Pero al fin, escojan cuál teoría van a creer, porque si escogen la teoría de que la plata no era de la EPS, sino del banco y que no se perdió nada, perfecto, esa es una teoría, pero esa tiene una consecuencia, que es que si usaban esa plata para demostrar solvencia, pues no la cumplen. Héctor, si a mí me piden solvencia y hago un préstamo para demostrar solvencia, entonces esa solvencia es lo que usted llama solvencia ficticia. Y por eso hay un aval. Es el colateral, el colateral respalda ese sí, porque tiene una reserva técnica. Claro que sí, porque tiene una reserva técnica, pero mire, yo creo, yo insisto en esto. Aquí no se trata de cuestionar las versiones del presidente Petro. Es mejor no estar deslumbrados por Petro ni vivir pendientes de lo que dice Petro. Pero sobre todo sin injuria, ¿no? Aquí hay un hecho. Ahora, bueno, perfecto, también podemos hablar de eso, pero entonces hablamos de otra cosa. Hablamos de las conductas del presidente y no de los problemas de Cosalud, que tiene unos problemas tanto que está intervenida por el Estado. No, pero también intervinieron muchas EPS que usted lo sabe perfectamente porque lo ha reconocido aquí. Y ha hablado de expropiación, de hecho. Que funcionaban bien, es decir, el hecho de que la hayan intervenido no significa que eran ni corruptas, ni que estaban funcionando, ni que estaban a punto de la liquidación. Bueno, tengo noticias de el Sofía presidente Vergara. Señor Daniel. Néstor, y el presidente es el jefe del Ejecutivo, no de la autoridad judicial. Eso lo debe determinar la autoridad judicial. Y me sorprende la postura de Luis Ernesto y de Héctor, que tanto nos repiten acá el principio de la presunción de inocencia, y aquí están en todo lo contrario. Se presume que Cosalud cometió un ilícito sin mostrar pruebas hasta que no demuestren lo contrario. ¿Cómo es el tema entonces del principio de presunción de inocencia que tanto defienden? Bueno, se están conociendo esta mañana los nominados Néstor, al una Globo de explicación. Oro, que serán dentro de pocos días. Hay buenas noticias para Colombia por el lado de Sofía Vergara. Una explicación de tipo financiero, no para esta operación, sino para cualquiera. Señor. Cuando usted tiene un pasivo
¿sí? Que no hace parte de su patrimonio, ¿sí? Usted, cuando está dando un aval, en el fondo está respaldando con sus activos ese pasivo. O sea que usted tiene en el solvencia sobre eso, claro. Entonces, usted puede decir, y Héctor tiene razón cuando dice, si no tienen la plata, tuvieron que hacer un préstamo para justificar las reservas técnicas. Hasta ahí la mitad de la verdad. La otra mitad es que como ese préstamo tiene un aval, en el fondo esas reservas técnicas tenían el aval de los activos de ese grupo. Luego la mitad de la verdad es lo que dice Héctor, pero le falta la otra mitad, y es que al que usted tener con sus activos un respaldo, pues y no lo estoy diciendo en este caso, en cualquier caso, si Héctor Rivero se vaya a hacer un préstamo a un banco, le dicen, ¿usted con qué me respalda el préstamo? Dice, con mi apartamento. Listo, tenga la plata. Eso no quiere decir que Héctor Rivero, si me va a pagar a mí, me digo, me está pagando con plata de un tercero. No, me está pagando con su plata porque usted tiene un activo respaldando el crédito. Simplemente esa explicación tan sencilla de la gimnasia financiera y bancaria. Lo que pasa es que la reserva técnica, pues eso no toca ser astronauta para entender que cuando a una empresa le exigen tener una reserva, es para que efectivamente tenga una reserva, es decir, para decirlo en términos coloquiales, para que tenga una plata en el cajón. Eso es lo que quiere decir una reserva. Y claro que si el cajón está desocupado, quiere decir que yo no tengo la reserva. Y si para tener la reserva voy y pido plata prestada, pues efectivamente tengo una reserva ficticia. Tan ficticia es que cuando no se estaba en una fiducia. Tan ficticia es que cuando la plata estuvo en riesgo, vino el dueño y desocupó el cajón. El cajón quedó desocupado, es decir, que la reserva en realidad no existía. Son las 8:41 a.m. Bueno, la reserva al final se utilizó porque el banco se cobró, al final de cuentas, lo que... Y no se perdió un peso. Lo que parece, le iba a decir eso, lo que parece claro es que no se perdió nada de la plata de los 220. Pero hay que tener ahí dos elementos que ustedes traían a colación. Por un lado es que todo esto es consecuencia de la forma en la que se ha demorado de manera inexplicable el giro de los recursos por parte de ADRES a las EPS, que han tenido que recurrir a todo tipo de maniobras. Algunas incluso no han acudido a préstamos, sino que simplemente se quedan sin reservas, y cuando viene el colapso, pues simplemente caen. Aquí se hizo esa doble solicitud, y por otro lado está que es muy importante que se sepa todo sobre Mario Andrés Urán y hasta dónde llegaron sus tentáculos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La noticia del momento aquí en Blue Radio. Acaba de ser recapturado Pichi, alias Pichi, su nombre verdadero es Oscar Camargo, le decían el Pablo Escobar de Santander. Este es el hombre que se voló en una medida de detención domiciliaria de una cárcel en Bucaramanga, apareció en Medellín, cuando lo fueron a recapturar, se voló. Episodio que costó en ese momento una inmensa recriminación en la que se metió el presidente Gustavo Petro y la ministra de Justicia. Exactamente en la vereda El Noral del municipio de Copacabana, en Antioquia, como ustedes mencionaban, se realizaron de parte de las autoridades órdenes de registro y allanamiento con fines de captura de este hombre, peligroso narcotraficante, requerido, recordemos, actualmente por los delitos de fuga de preso y concierto para delinquir. Al momento de su captura, este hombre, alias Pichi, se encontraba fuertemente armado, pero esta no fue la única captura, Néstor, que se llevó a cabo en este operativo. También que acompañaban a alias Pichi dos delincuentes, uno llamado Jason González Saavedra y Luis Carlos Pacheco Pantoja, también por el delito de tráfico, fabricación de armas de fuego, quienes se encargaban de la protección de alias Pichi, dos hombres que estaban guardándole la seguridad a este peligroso delincuente considerado como el Pablo Escobar santanderiano. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Amanece en Moscú el presidente derrocado en Siria, Bashar al-Assad. Él y su familia, que salieron huyendo, dejaron abandonado el lujoso palacio presidencial, recibieron la condición de exiliados del gobierno de Vladimir Putin. Él derrocado por una ofensiva de rebeldes islamistas
extremistas de quienes poco se sabe. A estas alturas hay una inmensa incertidumbre internacional sobre quién va a gobernar Siria, quiénes son los golpistas, si ISIS, el Estado Islámico, está detrás. Simultáneamente, el gobierno de los Estados Unidos, ordenado por el presidente Biden, bombardeó esta madrugada 75 objetivos de ese Estado Islámico ubicados en territorio siria. Lo celebra Estados Unidos, que dice que puede ser el paso para restablecer un sistema democrático después de una dictadura, primero la del hijo y antes la del padre, que duró más de 54 años. Necesitamos vivir con bondad. Necesitamos que nuestros pensamientos sean constructivos, que nuestras palabras sean oportunidad para que los demás se sientan bien, que nuestras emociones nos ayuden a construir un proyecto sólido y que nuestras acciones estén apoyadas en valores sublimes, en valores firmes. No vivas con miedo, no vivas creyendo que los otros te van a hacer daño. Cuando uno tiene esas percepciones, cuando uno funciona desde esos prejuicios, no solo vive en un infierno, sino que agrede a los otros. Oye, no estés creyendo que los otros son malvados y que te van a dañar. Actúa desde el dato, desde lo objetivo, no desde la interpretación. Y por favor, sé libre. Tú eres una persona llamada a la felicidad. Tú sabes. En Colombia, hoy es el Día Mundial contra la Corrupción. El presidente Petro hace denuncias este fin de semana sobre corrupción en un caso en la salud, en una EPS, se llama Cosalud, una EPS de Cartagena que tiene más de 3 millones de pacientes, cuya junta directiva autorizó en noviembre del 2022 que la EPS fuera fiadora de un préstamo en una operación financiera valorada en cerca de 221.000 millones de pesos. Lo descubre hoy la Superintendencia de Salud, que dice que es plata pública, plata girada del erario de la salud, que no podía ser utilizada para una operación financiera. De la mañana, 46 minutos. Nominada Sofía Vergara, no por su papel en Modern Family, que era la sitcom, la comedia famosa en la televisión norteamericana, sino ¿Usted se acuerda, padre, la respuesta de Sofía Vergara? Siempre me sorprendió. Ahí no ganó Globos, ¿no? Pues por eso dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Le preguntaron que qué pensaba de no haber ganado Globos. No haber ganado. Y dijo... Yo ya tengo mis globos de oro. Yo aquí tengo mis globos de oro. Imagino. Y tenía el escote, ¿no? Y se lleva las manos de... I already have my golden gloves. ¿Ah? Ese es ella, ¿no? Y efectivamente los tenía bien puestos. Otra vez nominada Sofía Vergara. Esta vez es por su papel en Griselda Blanco, que espero que la haya visto. Todavía la ve en Netflix. 8:47 minutos desde Washington. Juan Camilo. Néstor, y esta es la quinta nominación de Sofía Vergara a los Globos de Oro. No hay quinto malo, dicen, y esperemos que en esta ocasión se pueda quedar con la estatuilla, porque recordemos que en las 4 anteriores, como ustedes mencionaban, nominada por su papel como Gloria en Modern Family, no logró ganar. Esta ocasión la nominación es por mejor actuación de una actriz en una serie limitada o miniserie, y es por su papel en la serie de Netflix Griselda, de 6 capítulos, precisamente por interpretar a la narcotraficante Griselda Blanco, una de las fundadoras del cartel de Medellín y cercana a Pablo Escobar. No la tiene fácil Sofía Vergara. Veamos un poco contra quiénes se enfrenta. Se enfrenta contra Judy Foster por su papel en la serie True Detective Night Country, la 4ª temporada, contra Kate Blanchett por su papel en Disclaimer, contra Christine Milioti por su papel en la serie de Penguin, Kate Winslet por su papel en la serie de Regime de Max, y contra Naomi Watts por su papel en la serie Feud Capote versus The Swans, una nómina, si se quiere, bastante compleja, donde hay bastantes artistas y pesos pesados de Hollywood que seguramente le pondrán las cosas difíciles a Sofía Vergara. Los Globos de Oro, nominaciones que se están presentando en estos momentos. Recordemos que la ceremonia será el próximo domingo 5 de enero. Para destacar
se convierte la película Emilia Pérez en la película con mayores nominaciones a los Globo de Oro, al lado de, bueno, con la que mayores nominaciones tiene desde 1976, igualando a la que más nominaciones tiene en la historia de la película Nashville, pero Emilia Pérez entonces consigue 11 nominaciones a los Globos de Oro, incluida la nominación a Mejor Película. Allí está, por ejemplo, con otras películas como All We Imagine as Light, todo lo que imaginamos como luz, I'm Still Here, continúa aquí, de Brasil, otra nominación también, la chica con la, The Girl with the Needle, la chica con la traducción de needle, la aguja, la chica con la aguja, The Seed of the Sacred Fig, Vermiglio, son las otras películas que también aparecen nominadas. También aparece nominaciones a mejor interpretación de artista, por ahí aparece Denzel Washington, Jeremy Strong por su papel en El Aprendiz, la película de Donald Trump, Edward Norton, Guy Pearce, Kieran Culkin, Yura Borisov, pero se siguen conociendo entonces a esta hora las nominaciones de los Globos de Oro, con la buena noticia para Colombia que Sofía Vergara figura nuevamente con su 5ª nominación para los Globos de Oro, esperando que finalmente en esta ocasión por su interpretación como Griselda Blanco en la serie Griselda pueda resultar ganadora, Néstor. No sea pesimista, Juan Camilo, que lo siento pesimista con Sofía Vergara. ¿Se acuerda pues, que ya no la tiene fácil, ¿no? Ya Charlize Theron ganó por un papel también de una transformación radical, de una película de hace como 20 años que aparecía Charlize Theron. Monster, efectivamente. Y aquí Sofía Vergara, digo, se me parecen un poquito, siendo una mujer tan bella, aparece disfrazada. Los dientes tan feos, por ejemplo. Totalmente transformada. Pero además una actuación muy buena, de mala. Pero se sale completamente pues de estos papeles que ha hecho anteriormente de sí, es un papel duro, de es un diva, papel difícil. Y aquí se lo que puede hace... ver todavía, no es una miniserie, tiene ¿cuántos capítulos? Seis capítulos. Seis capítulos. Yo la vi, sabe que como, está en Netflix todavía, sí, claro. Como espectador le digo, me parece que es un papelazo, el carácter, la manera, el rol que asume, o sea, cómo lo transporta uno, realmente se vivencia pues lo que fue Griselda como tal, ¿no? Yo creo que tiene grandes posibilidades. Fue en ese momento, años 80, una sanguinaria jefa de la mafia, ¿no? Y luce sanguinaria. Sí. Y luce sanguinaria. 8 de la mañana, 51 minutos. Fue una de las maestras en el crimen de Pablo Escobar, ¿no? Recuerde ese pequeño gran detalle en el mundo del crimen. Griselda Blanco fue una de las grandes maestras criminales de Pablo Escobar. Claro, pero la serie tiene mucho movimiento, es muy ágil, es una serie que uno arranca y no puede parar de verla. 8:51 minutos. La otra noticia del momento es que la alcaldía de Bogotá está confirmando que la medida pico y placa no se levanta a finales de este mes de diciembre. 8:52. En la alcaldía, Cristian Correa. Néstor, buenos días. La medida que ya había sido anunciada por el alcalde de Bogotá es ahora confirmada desde la Secretaría de Movilidad, donde ya trabajan en un decreto para la aplicación de esta medida restrictiva. Afirman que los más de 1.200 frentes de obra que tienen afectados cerca de 75 kilómetros de vía en la ciudad no permiten que se levante esta medida a final de año y a principio del 2025. Claudia Díaz, secretaria de Movilidad. El pico y placa se mantiene en las condiciones que funciona normalmente durante el año, durante los días hábiles en la ciudad. Entonces, así es, vamos a tener pico y placa normal en esta época de Navidad. Hasta Reyes continúa funcionando bajo su normalidad. Las excepciones siguen aplicando las que están actualmente vigentes y también sigue vigente nuestro pico y placa solidario. Así las cosas, la medida de pico y placa seguirá funcionando como está durante este año. Un día tienen restricción los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 y al día siguiente los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 sucesivamente. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio.
Se registró un fuerte incendio en la localidad de Bosque. Una bodega de reciclaje se prendió en llamas y los afectados tuvieron que evacuar. Varios hogares se perdieron. Nos dejaron sin dónde vivir, nos dejaron en la calle. Todo lo que creamos, todo lo que hicimos, todo lo que creamos por años se quedó en estas casas y quedó vuelta a una nada, quedó destruido. William Guevara, dueño de la bodega que se prendió en llamas. Pues la verdad dicen que fue un volador que cayó aquí sobre la parte del Helicópol y que eso fue lo que provocó el incendio para que se viniera acá y me destruyera todo el material. El escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo que ha salpicado al gobierno del presidente Gustavo Petro y al Congreso de la República sigue teniendo consecuencias judiciales y políticas. El próximo miércoles, la justicia definirá si envía o no a la cárcel a la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, quien según la Fiscalía fue la mensajera que habría entregado 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, por orden del entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González. Aunque Ortiz niega haber sido responsable de esa actuación y asegura que lo demostrará en juicio, la Fiscalía dice tener testimonios y peritazgos técnicos, algunos de ellos ya revelados en una audiencia, que demostrarían que la exconsejera presidencial sí habría cometido los delitos de lavado de activos y tráfico de influencia. Atención, los gobiernos de Austria y de Alemania acaban de suspender los procesos de solicitud de asilo para sirios. Ahora que debería regresar la normalidad, Israel al tiempo esta mañana está llevando a cabo ataques aéreos para evitar que armas estratégicas que eran de Bashar al-Assad caigan en manos de los rebeldes. Claro, y ahí hay un tema difícil, Néstor, que son los montes del Golán, que tú sabes que desde la última guerra de Israel con los países árabes, lo tomó. Esas son las mesetas del Golán que cayeron en la guerra de 1967. Los tomó. ¿Tú te imaginas si eso llega a caer en manos del nuevo gobierno? Entonces, por eso Israel está haciendo un trabajo preventivo, dirían ellos. El miedo, padre, es que no se sabe quién es el nuevo gobierno, quién está detrás del nuevo gobierno. Hay sospechas, ¿no? Que son islamistas, que es ISIS, el Estado Islámico. El líder pertenece a ISIS, eso no es un dato que no se conozca, ese es un dato que se conoce claramente. Entonces, mire cómo se sale de una situación terrible, porque nadie puede defender a este dictador, a una posible situación peor. De Guatemala para Guatepeor, desde las abuelas. 8:56 desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, lo que está ocurriendo en este minuto es que Israel ha reconocido que está bombardeando en varios frentes. Está bombardeando primero todo lo que son las armas químicas que tenía el régimen sirio. Recordemos que el régimen de Bashar al-Assad está acusado de haber atacado a su propio pueblo con gas sarín y se presumía que tenía varios centros, varios almacenes en la producción de este tipo de armas químicas. Y también está bombardeando a los combatientes de Hezbollah, aquellos que estaban respaldando al régimen de Bashar al-Assad, que están volviendo hacia el Líbano. Entonces los está bombardeando ahí en la frontera. Lo ha reconocido esta mañana el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, quien dice que además explica por qué están ocupando los altos del Golán. Lo que están tratando de evitar es que estos grupos rebeldes tengan la esperanza de asentarse en ese entorno, en esa frontera que comparten Israel con Siria, tratando de recuperar esos altos del Golán, y por lo tanto han pasado tropas israelíes hacia Siria. Así lo decía el ministro israelí de Relaciones Exteriores. With regard to a threat on our security, namely our communities in the Golan Heights, we took in some points, ruling territories. Dice que en esos territorios de los altos del Golán están pasando tropas al otro lado porque quieren prevenir que vuelva a ocurrir algo similar a lo del 7 de octubre, recordando el ataque de Hamas. Pero dice que esa incursión terrestre de tropas israelíes en Siria son temporales y que van a salir pronto desde allí. Es lo que ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores, Néstor. También Estados Unidos está en esta carrera contra el reloj para tratar de acabar con esos almacenes de armas químicas
químicas y cuáles eran los arsenales del régimen para que no caigan en manos de estos grupos radicales que hay allí en Siria. Néstor, porque lo que ha ocurrido en los últimos días es que hemos estado recordando cuál fue la brutalidad del régimen de Bashar al-Assad, un régimen que llegó a tener hasta 150.000 prisioneros en sus cárceles, y ahora los que están siendo liberados, lo que están diciendo es que el régimen de Bashar al-Assad tenía una red de túneles, de cárceles subterráneas donde se dedicaban a hacer tortura. De hecho, hay una orden de arresto por parte de la justicia francesa en contra de Bashar al-Assad porque por su violación de la Convención contra la Tortura. Y en estos momentos los cascos blancos, que son esas personas que conocimos porque rescataban a todas las personas que quedaban atrapadas en los escombros durante la guerra civil de Siria, ellos están trabajando tratando de encontrar esas redes de túneles de las que hablan, pero no lo han logrado dar con ellas, y están ofreciendo en este minuto recompensas para quien dé información sobre esas personas, porque se cree que quedaron bloqueadas y que además estarían sin acceso de aire. Esa es la preocupación. Néstor, y un último detalle respecto del líder que ha comandado este ataque que derrocó a Bashar al-Assad. Hay que decir que él perteneció a un grupo que terminó siendo del Estado Islámico. Él no perteneció al Estado Islámico, sino que perteneció a un grupo que finalmente se inclinó por el Estado Islámico. Luego le rindió pleitesía a Al-Qaeda, pero en 2016 rompió con Al-Qaeda para crear su propio grupo, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Increíble lavada de manos de ese comité de desaparición forzada de Naciones Unidas, que la semana pasada se inventó que había 20.000 cuerpos en un hangar del aeropuerto El Dorado. Le han pedido todos, el gobierno, Naciones Unidas, le pidió al comité que corrigiera. Ahora el comité dice que no corrige porque fue cifra entregada por alguien del gobierno que todavía no se sabe quién, y que ellos, esto sí es cierto, le entregaron el informe al gobierno un día antes de hacerlo público, y el gobierno en esa reunión, y no se sabe con quién fue, tampoco dijo nada o no les pareció grave. Nadie se preguntó increíblemente cuál era el cuento de los 20.000 cadáveres en el aeropuerto El Dorado, cadáveres que, sobra decirlo, no aparecen. 5.2% de inflación anualizada en el país. Costo de vida que sigue, y gracias a Dios, perdiendo impulso y que avanza a una velocidad crucero del 0.27% en el penúltimo mes del año, asemejándose al de exactamente 3 años atrás, es decir, noviembre del año 2021, y gracias